Guillermo, ¿te molesta que te pregunten por Pequeña Orquesta Residente sabiendo que pasaron 18 años y que tocaron durante 18 años? La suma es aterradora. 18 36 años de claro. música. No, por supuesto que no me molesta, no. Así que pregunte nomás. ¿Qué significó Pequeña Orquesta en ese momento para vos, para tu vida personal, músicos, amigos, familia? Y fue muy importante en la vida nuestra, de los 5, digamos. Empezamos muy chicos, yo me había venido de Rosario en el 89, creo que fue. Sí, a principios del 89, yo ya estaba tocando, tenía una bandita, qué sé yo, pero bueno. Y tenía a mi primo acá, Juan Pablo, que también medio habíamos, desde chicos tocando juntos y demás. Y en un momento me vine para acá, y ahí él se estaba juntando con Santiago y Fer, que fue el Fernando Marcel, que fue el primer bajista del grupo. Así que me uní un poco a eso, y después, en un año y pico, tocamos por primera vez. Y a partir de ahí, fue como el gran proyecto de nuestras vidas, en el momento en que estás empezando a forjar un montón de cosas. Y entonces creo que nos marcó en muchos sentidos. En lo musical, sin duda, porque aprendimos, fue como una gran escuela de música y de composición y de posiciones artísticas y posiciones ideológicas y un montón de cosas, con respecto a hacer música y hacer canciones. Y por otro lado, también fue una gran amistad y compartir un montón de cosas y proyectos y familias y fue una gran época de la vida. Y creo que a todos nos marcó en el sentido de que hacemos ahora las cosas como las hacemos por esa banda, ¿no? Porque también por la forma de trabajo que tuvo, no por haber sacado discos y canciones y tocado en un montón de lados, sino por la forma de trabajo, que era muy, muy como un trabajo, ¿no? Los últimos, creo que 10 años, estuvimos ensayando 3 veces por semana, 3 horas, ¿no? A la mañana, aparte, era como, te levantás y vas al laburo. Entonces, eso significaba también que tus otros trabajos tenían que permitir eso, sobre todo que nunca, en un momento fue una fuente de ingresos importante, pero no es que estábamos salvados y podíamos no laburar. Entonces, digamos, toda la vida se acomodaba a ese proyecto, ¿no? ¿Y en ese momento eran conscientes de lo que estaban significando para la música argentina, para el under argentino, que después vino también banda paralela a Me darás mil hijos, por ejemplo? Sí, Me darás mil hijos también teníamos un vínculo previo, porque Mariano es hermano de Juan, o sea, bueno, y Santiago también. Pero, mira, nosotros en general estuvimos siempre bastante hacia adentro, ¿no? De hecho, no colaboramos. También en esa época no era tan colaborativa como ahora, que está de moda hacer cosas todos con todos para ver qué pasa. Pero en esa época, bueno, sí, te encontrabas en los recitales, en los festivales y demás. Tenías algún vínculo con alguna otra banda o no, pero en general nosotros en particular éramos bastante cerrados o trabajábamos mucho hacia adentro. De hecho, casi ninguno de nosotros tocaba en otras bandas, ¿viste? Entonces, no sabíamos tanto lo que pasaba en general con lo que hacíamos. Sabíamos lo que pasaba en los shows. Y de a poco empezamos a tener como una respuesta cuando empezó a haber mails y cosas, y bueno, nos empezamos a enterar de otras cuestiones, ¿no? Después sí veíamos lo que pasaba en los shows y era muy lindo. Había había algo con el silencio en los shows que era muy particular. Y también nosotros en el escenario éramos bastante particulares. Creo que había algo de eso que se armaba. Y siempre estuvimos como autopresionándonos
hacia algo más, en lo artístico, en lo técnico, incluso en cómo manejar el proyecto, siempre, viste, tirando para adelante. Y en lo musical, siempre exigidos al máximo en lo que podíamos hacer. Entonces no éramos instrumentistas que la teníamos atada con el instrumento y entonces, bueno, no, estábamos siempre tratando de hacer más de lo que podíamos. Incluso el cambio de Reincidentes a Pequeña Orquesta Reincidentes fue un poco eso. O sea, necesitábamos probar algunas cosas tímbricas, ponele, o sea, de instrumentación, pero que en realidad no venían de la idea de colorear las canciones, sino de buscar determinados climas, cierta alusión a otras épocas, algo atemporal, bueno. Y eso necesitábamos otros instrumentos y lo que pasó fue que aprendimos a tocar otros instrumentos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y bueno, incorporamos, bueno, yo el acordeón, pero ya venía tocando, pero después tuba, trompeta, trombón, banjo, etcétera, ¿viste? Pero nada, algunos de los chicos tocaban 2 notas y con esas 2 notas había... Entonces, bueno, acá tendría que pasar, la sensación es que ahí la canción tenía que generar determinada cosa, bueno, y para nosotros entraban los vientos y había un trombón y una tuba y el acordeón. Entonces, entre eso, cómo arreglar para que esa presión sonora más la guitarra eléctrica distorsionada, bueno, se lograba lo mismo con otros, pero estábamos como... Entonces en el escenario no estaba todo de taquito, al contrario, estábamos muy en lo que estaba pasando. Y yo creo que esa presencia también tenía que ver con eso, ¿no? Nos estábamos jugando todo el tiempo eso. Y esa presión que se ponían bien y que tomarlo como un laburo de ensayar horas, ¿fue desde el principio, del primer momento? Sí, se fue formando como la legalidad propia del grupo, ¿no? Se fue armando de a poco. Tuvimos nuestras idas y vueltas también. Pero bueno, eso sí, es un sedimento que se va armando algo sin que uno se dé cuenta. El camino se va armando solito. Venía pensando en eso recién, no sé por qué venía. La cuestión del sentido, ¿viste? De las cosas en general, en la vida y es algo medio parecido a lo que pasa con el arte, con la actividad artística, que hay un motor que te lleva a buscar cosas que no existen. O sea, lo que estás buscando lo estás creando. Aunque sea ese mismo camino, esa forma de hacer, o la canción misma. Por eso nunca nos termina de alcanzar lo que hacemos, ¿no? Porque en realidad lo que estás buscando es sostener ese sentido que es un camino en realidad, ¿no? O una forma, sí, un camino. ¿Y te pasó alguna vez que no estuviera eso, que no lo encontrara? ¿El sentido? Sí. Continuamente, sí. En lo musical y en lo personal es continuo. Siempre eso es, ¿viste? Uno afloja un poquito y se te viene todo, la estantería se cae, porque en realidad muchas veces, ahora, digamos, no, me pasa menos porque lo que estoy haciendo ahora tampoco tiene tanta difusión como tuvo Pequeña Orquesta en ese momento, y que tampoco fueron muchos años, pero hubo un momento como que se validó desde los medios, desde el público, Nunca sonaba en la radio. No sonamos nunca en la radio, por eso fue todo relativo en ese sentido. Pero digamos, yo siempre sentía esa diferencia, esa distancia entre la sensación de afuera de lo que del que nos veía y lo que me pasaba a mí internamente, ¿no? Incluso en el escenario yo soy muy tímido aún hoy, la paso medio para el orto. No sé bien por qué es esa pulsión de ir ahí, a estar ahí, si igual, bueno, ahora estoy pasando un poco mejor, pero en general estaba muy nervioso, me sentía muy expuesto. Y eso desde afuera a veces generaba como que yo era medio antipático, o que me la creía, o que, no sé, pero bueno, me pasaban otras cosas por dentro. Entonces, bueno, justamente ese sentido,
muchas veces hay una validación afuera, che, pero mirá todo lo que hiciste, que eso, sí, pero uno no le alcanza, porque en realidad lo que le da sentido es esto otro que yo te decía, ¿no? Cómo está funcionando eso y cómo uno se está vinculando con eso que hace y cuánto de uno está realmente ahí, ¿no? En un momento apareció la película Whisky, la película Sí. uruguaya. ¿Cómo les llevó a ustedes a hacer la banda de sonido? Que es algo que después te abrió el camino a varios de la banda para dedicarse un poco a eso también. Sí, nosotros conocíamos, sobre todo Santiago, conocía a Pablo Stoll, uno de los directores. Lo habíamos conocido, bueno, yo no me acuerdo muy bien cómo inició el vínculo, pero después había un vínculo fluido y bueno, en un momento ellos empezaron a hacer esta película y nos propusieron hacer la música para esa peli, la película es hermosa aún hoy. El otro día hablaba con un conocido que me dijo que la vio hace poco y digamos, es muy loco porque aún hoy funciona, siendo que era bastante particular, ¿no? Pero bueno, nosotros con Santiago veníamos haciendo cosas. Yo desde muchos años antes y habíamos hecho cosas, de muy chicos, cosas para publicidad y después habíamos hecho para películas. En un momento había hecho algunos cortometrajes él como director, yo había hecho música con Juan. Bueno, ya habíamos tenido experiencias personales, yo ya venía haciendo bastante para teatro también, yo actuaba, entonces también hacía la música para obras nuestras y de compañeros, y entonces ya veníamos con eso, pero no habíamos trabajado en grupo para una peli. Que es muy loco, porque en realidad cuando uno compone, las reglas las vas fijando vos por tus deseos y qué sé yo, y después la misma canción o la obra que estés componiendo va teniendo también su propia lógica interna que empieza a rechazar lo que uno querría cómo intervenir y que yo a veces se traba y bueno, pero es entre uno y la canción. En este caso, cuando tenés que hacer la música para una película o para una obra de teatro, lo que fuere, si ahí la música tiene un rol en relación a lo que se quiere contar y a la estética que está eligiendo el director o lo que fuere, o sea que ya está mucho más subordinada a otras cuestiones. Y a eso le sumábamos que el grupo trabajaba de una manera, entonces tampoco se podía forzar el grupo a trabajar de una manera muy distinta porque era nuestro modo de funcionamiento. Entonces, bueno, fue una experiencia interesante. Y aparte en un momento que, viste, le mandábamos algo, no era tan fácil, ¿no? Para juntarse era difícil, vinieron una vez para acá, nos mandaron la película, la vimos, entonces pensamos cosas, teníamos un par de temas que desarrollamos en ensayo, lo grabamos, mandamos, ellos probaron porque no teníamos nosotros cómo. Así que, y ahí corregimos y recién cuando más o menos estuvo, se grabó y bueno, y eso. Hiciste muchas música de películas, de obra de teatro. En las películas te llega el material, te pasó de no verlo, no tener, igual tener que hacer la música. Lo más común es que venga ya o bastante avanzado o con una idea. Un work in progress, algo de eso, claro. Sí, sí. Y lo que más me pasó, sobre todo con cosas más importantes, es que ya esté casi también con música de referencia, porque también a veces es muy difícil comunicar. O sea, el que está editando la película empieza a probar cosas. Si vos ya venís trabajando de antes, a lo mejor ya tiene material tuyo, pero si no, busca cosas que podrían funcionar, que en realidad tienen que ver con el movimiento más que nada, o con un tono particular, o con enlazar escenas. Y ahí, bueno, a veces si ya lo vienen viendo desde hace mucho con esa música de referencia, es un lío, porque ya el director y todos se acostumbraron a eso, es muy difícil que funcione de la misma manera. Pero bueno, también es a favor porque a veces no está la página en blanco, sino que tenés un carril por donde empezar a buscar cosas, ¿no? Y te gusta armar, no sé, mucho, te toca laburar con varios temas, después o solo uno o dos tal vez, ¿qué te gusta más? Como armar para películas. Sí. Y no, eso depende cómo sea la película. Yo hice mucho para documentales también, que es muy particular porque hay que... De hecho, doy clases de música para cine en la carrera de cine documental de la UNSAM. Y bueno, algo que charlamos bastante es esto de que la música
en determinadas circunstancias no tiene que imponerle una emoción al que está mirando, porque dejas de pensar, ¿no? Que esto lo decía Brecht también, que tenía esa teoría del distanciamiento en el teatro. Bueno, posguerra las obras denunciaban cierta cosa, y si el espectador sentía una empatía emotiva, no le permitía pensar y por lo tanto accionar en la vida políticamente en relación a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces también ahí hay que tener cuidado cuánta música, cómo, por qué, en qué momento, etcétera, etcétera. Pero después, sí, hay muchas formas de trabajar la música para cine. A mí lo que me resulta más difícil es que lo ideal para el cine es que la música no esté tan cerrada musicalmente, justamente, que sea más sugerido, y mientras estoy componiendo tiendo a seguirle el rastro a lo musical, ¿no? Entonces siempre tengo que ir un poco para atrás. ¿Cómo fue componer para una película infantil? Bueno, ahí compuse solo una canción. Me dio mucha pena no haber podido componer todo lo otro, que está buenísimo igual, ¿no? Pero fue raro porque yo en ese momento estaba muy desconectado del mundo infantil en sí. Siempre di clases para adolescentes y yo, pero lo infantil no. Y yo les dije, ¿seguro? Así que bueno, les mandé 3 canciones, eligieron una, que era la menos bajonera. Pero estuvo bueno. Y de hecho pasó algo muy lindo con esa película. La película es Anina, una película uruguaya de animación, que es una belleza. Si tienen posibilidad de verla, se las recomiendo. Y lo que pasó muy lindo es que me escribió una maestra de una ciudad chiquita de Uruguay, que habían trabajado con la canción, y me mandaron, no sé, 100 cartas los pibes de cosas y sugerencias y preguntas, y habían cambiado la letra de la canción, y otros que habían hecho no sé qué con la canción y dibujos, y bueno, entonces eso funcionó, digamos. Pero sí, fue buenísimo haber podido ser parte de esa película, porque me encantaba la idea y todo. ¿Y cuando te llegó la propuesta no dudaste? No. No. Esas cosas, sí. Después, obviamente, aunque hayas hecho muchas cosas, siempre en el momento que tenés que mostrar lo que hiciste, decís, funcionará, no funcionará, les gustará, qué sé yo, pero sí, quería hacerlo eso. Sí. Uno piensa que cuando se separa una banda de muchos años, como la Pequeña Orquesta, termina todo mal, pero ustedes no terminaron todo mal, porque después en los años siguieron compartiendo escenarios con sus proyectos. Sí. ¿Cómo fue tu primer disco solista, el único que tenés como solista? Sí. ¿Cómo fue grabarlo, lanzarlo? ¿Eran canciones que ya tenías de antes? Sí, eran casi todas canciones que venían, no estaban terminadas, pero sí, las venía laburando. Imagínate que componíamos los 5 y sacábamos más o menos un disco cada 2 años. Son 10 canciones, ponele 2 temas de cada uno. Y tampoco era tan así, porque a veces había muchos de uno, menos de otro, depende de las cosas que nos iban gustando o interesando, o lo que se laburara, o qué sé yo. Pero bueno, yo componía todo el tiempo y tenía cositas y pedacitos, entonces sí, tenía muchas cosas ahí en el tintero. Varias eran parte de un posible próximo disco de Pequeña Orquesta, que pasó también con Juan. Algunas cosas de Acorazado también eran cosas que hemos laburado, Santiago también. Bueno, como que ahí había un material que quedó a medias. Pero bueno, después, sí, fue el primer momento, obviamente, cuando se terminó Pequeña Orquesta, fue rarísimo, porque es eso, es como la forma de vivir y hacer música, ¿viste? Entonces, yo sentía que tenía que ponerme un proyecto como para que se articule un poco eso de nuevo. ¿Y te costó? Mira, me ayudó bastante. Yo en ese momento tenía un taller de composición que tuve muchos años, y estaba trabajando con Alejo Villarino y Claudio Rinaldi. Ellos venían con sus canciones, tenían un grupo que se llamaba Mal Llevados.
Y estábamos trabajando sus canciones, yo los ayudaba a pensar cosas y a elaborar algunas cuestiones. Y Alejo me dijo, che, yo toco el bajo también, si querés, vamos armando algo, qué sé yo. Claudio toca la batería, que yo lo tenía como guitarrista, pero toca la batería. Bueno, a ver, entonces sala de ensayo, empezamos a probar cosas. Y ahí incorporé después a una chica ecuatoriana que cantaba y tocaba el cuatro y bueno, tenía también hacía algo de que yo quería incorporar en ese momento, que era un poco más electrónico, ¿viste? Synth, algunas cositas. Así que trabajamos un tiempo con ella, después también se sumó Santiago y lo grabamos. ¿Viste? Son 16 canciones. Yo ahora digo, ¿qué es esto? Bueno, y lo grabamos en la misma sala de ensayo, que es un estudio en realidad. Grabamos las bases. Yo, de hecho, había dicho, grabemos todas las bases y vemos. Después vemos qué hacemos con esto. Y después yo seguí grabando las cosas, las voces. Santiago grabó las guitarras y bueno, lo mezclé y ya. Pero fue todo muy también a pulmón. Y salió, estuvo bien porque me permitió seguir trabajando. Fuimos a Rosario, a Montevideo, a mantener un poco estuvimos tocando acá bastante y demás. Después también eso, en un momento medio se agotó esa forma de trabajo, pero bueno, fue muy interesante también. ¿Y Familia Nuclear qué era? ¿Cómo surgió? Familia Nuclear fue después, duró poquito. De hecho, ahora estoy tocando con el baterista, con el negro González Casares. Y ahí yo tenía ganas de armar. Yo ya había empezado a tocar la guitarra, entonces a los 40 yo jodía porque decía, o me compro la moto o me compro una guitarra eléctrica. Que claro, yo empecé medio tocando piano y guitarra cuando era chiquito y después en Reincidentes había 2 guitarristas grosos. Yo dejaba, mejor no. Y después dije, bueno, tengo ganas de hacerlo y empecé a tocar la guitarra y que también lo que más me interesaba era componer de otro modo, porque se compone distinto en la guitarra que en el piano y aparte también al tener menos recursos, eso me interesa a mí, menos recursos, viste, hace aparecer otras cosas o te quita la previsibilidad también al estar componiendo o arreglando, lo que sea. Así que bueno, y empecé a pensar a ver qué podía hacer. El negro yo lo conocía ya no me acuerdo, bueno, él estaba en SAS, en Zaguán Sur, era que regenteaba ese antro. Y yo había estado haciendo también unas cosas con López, con el bandoneonista, bueno, entonces medio que él quería, bueno, armemos algo. Eso. Y ahí yo me jugué, por eso Familia Nuclear, porque me jugué eran 3 músicos diferentes a mí y diferentes entre ellos. Entonces era medio, ¿cómo es esto? Fede Novak. Así que bueno. Y estuvimos laburando un poco, hicimos algunos shows. Y después por razones ajenas a la producción, digamos, general, por cuestiones más personales de cada uno, se fue disolviendo y yo ya ahí, viste, retomar fue más difícil. Ya cuando empecé de nuevo a ver qué onda y demás, ya andaban medio en otros proyectos. Bueno, El viento está atravesado por la pandemia un poco. sí, es que empezamos un año antes, ponele. Sí. ¿Y cómo fue ensayar en pandemia? ¿Cómo grababan? ¿O no y de lo hecho hacían? grabamos el disco en pandemia. Lo fuimos grabando así, cada uno en su casa, el primer disco, que es Casa, justamente. Que de hecho, en realidad, el nombre es muy loco, porque el nombre lo pusimos porque del disco, porque había había algo en las letras y qué sé yo, pero no. Después dijimos, claro, bueno, mirá, estaba ahí, el tema estaba dando vueltas. Ahí también, bueno, yo también, cuando empecé a armar de nuevo, Gabriel Casalduján, Gaby, yo lo conocía también, había sido alumno mío y es mucho más joven, pero teníamos muchas cosas en común. Tenía unas bandas que estaban buenísimas, él toca muy lindo, compone hermoso también. Entonces estaba la posibilidad de hacer algo con él, que es bajista. Así que buscamos una baterista, fue Mica Cabral. Y después empezamos a tocar un poquito y después se sumó Santiago.
Así que bueno, y empezamos a tocar y cuando se estaban conformando los temas, cuando estaban terminando de armar los temas, los primeros temas, sí, medio fue este cierre brutal. Y bueno, seguimos. Por suerte estuvo la posibilidad de seguir haciendo cosas y logramos sacar el disco y todo. Y nosotros ya estábamos, creo que ya estábamos trabajando con Ange, no me acuerdo. No sé eso, qué fue primero y qué fue después ya, pero... ¿Qué lugar le dan al diseño, a la imagen? Y o sea, ahora Ange está laburando en Francia, así que no está más laburando con nosotros, pero la idea fue hacer un trabajo en paralelo, ¿viste? Yo lo que le había propuesto, yo a Ange lo conocía de otros laburos y es un artista alucinante. Y entonces la idea era que él vaya desarrollando una historia paralela, una estética que tuviera puntos de contacto, pero que no tenían por qué ser alusivas. Entonces, bueno, de a poco se fue armando, ¿viste? Alguna cuestión. Hizo un clip que es alucinante, que se llama, de una canción que se llama Frágil, que fue como lo primero que hicimos. Y después hizo un par de clips más y además en vivo hacía proyecciones de estas animaciones y demás. Él es un dibujante analógico y con animación digital, ¿no? El segundo disco se llama En Silencio. En Silencio. Casa en Silencio. Sí. Y también hay no sé si son conscientes, es buscado, que todas las canciones tienen un nombre, una palabra, dos palabras, tres palabras como mucho. Y eso no. Es como todo no sé, muy quedó así. minimalista, Escueto, por decirlo de sí. una forma, no sé si es buscado. No, eso no. Los títulos de las canciones van quedando también. A veces son el germen de la canción, a veces no. Pero lo que sí, lo de Casa en Silencio, sí, lo pensamos. De hecho, En Silencio es otra canción que no está en los discos. Pero pensábamos en esto y de hecho después editamos un librito que lo repartimos, también muy analógico, una cosa hermosa que hicimos. Yo tenía la idea de poder editar las letras con los dibujos y demás. Bueno, se fue haciendo lo que se pudo, pero sí, en vivo se armaba una cosa muy interesante por esto, porque también había como una cosa en paralelo, lo que pasaba musicalmente y la imagen que tiraba otra data hacia un lugar bastante abierto. Y a mí eso me gusta. Lo de las visuales en sí me hincha un poco las pelotas. Esto me gusta. Hay como una idea de metáfora que es como... la metáfora es una nueva relación para dos cosas que existen, ¿no? Entonces hay esta idea de cosas que están funcionando en paralelo y que cada cosa dispara algo y se va armando en la cabeza de uno una tercera cuestión. No, a mí esto me llama la atención de las palabras, 1, 2, 3 palabras como mucho, los nombres de los temas, que son temas largos también, no son temas cortitos. Sí. Como ese contraste hermoso, no sé, como no sabía si era un concepto, si era buscado, se fue dando. Pero bueno, eso me llamó la atención. En el medio de El Viento fuiste padre. Sí. Que tuvieron que dejar de tocar. ¿Cómo te trastocó ser padre al tema laboral, musical? Todo es como lo más lindo del mundo, de la vida. Es una locura. Sí, fui padre muy grande. Así que no estaba... No digo en los planes porque no es que no fue buscado, pero en un momento de la vida ya no creí que fuera un proyecto posible, ¿viste? Estaba como medio en otro momento de la vida y lo tuve a los 54, así que bueno, ahora tiene 3. Sí, la idea era no dejar de tocar. De hecho grabamos un disco entero sin la voz, pero está grabado. Lo grabamos el mes antes de que naciera, como para justamente aprovechar, ¿viste? Dijimos, bueno, aprovechamos mientras tanto y vamos mezclando y vamos allá, cuando puedo ir grabando las voces, que eso, no, nunca ocurrió. No, y bueno, después también, ¿viste? Nada, los tiempos fueron viniendo no tan fáciles para todos, entonces
tampoco tenía mucho sentido, ¿cómo se dice? Continuar, presionar, sí, presionar con tiempos y demás. Y recién ahora estamos volviendo. En el medio los demás hicieron cosas. Yo en el medio me mudé también, bueno. Y la verdad que hay un montón de cosas que nadie te dice sobre lo que es tener un hijo, cómo cambia el tiempo, la disponibilidad de uno mismo en general, más allá del tiempo, es como... es un cambio muy importante. Así que bueno, sí, eso ocurrió y es una felicidad. ¿Y musicalmente te cambió algo a partir de la llegada de tu hijo? No sé, ¿empezaste a escuchar otras cosas? Mucha ¿Les pones música infantil, Claro. mucha música infantil en un momento. Ahora él está escuchando menos, ya empieza a escuchar un poco más lo que yo escucho y no le molesta, por lo menos. Y le gustaba mucho la música, así que ahí fui descubriendo cosas interesantes que hay para pibes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y Marta Gómez tiene cosas muy lindas y, bueno, Marielena Walsh, por supuesto, volví ahí como... no, pero hay un montón de cosas lindas. Muchas cosas lindas hay. Y muchas horribles, pero horribles, que por suerte todavía no entraron, ¿viste? Porque se va al jardín y todo, pero bueno, no sé, hay cosas muy feas. Pero él en un momento era muy gracioso porque tenía, no sé, 2 años tendría, más o menos. Y estaba muy copado con No Surprises de Radiohead, pero a un nivel que en un momento me preocupaba porque se ponía en el parlante así y se quedaba todo el tema así. Y yo lo llevaba a la plaza, era esa, ¿viste? En la maquita que es así, y estaba así y cantaba tin, 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 tin. Le cantaba el xilofoncito de No Surprise. Bueno, después, ¿con qué se enganchó? Con La Habanera de Carmen, ¿viste? O sea, de una ópera que escuchó, no sé qué, yo estaba escuchando y quería eso y bailaba con eso, bueno. Pero así que, no, y después musicalmente a mí no me modificó mucho, la verdad. De hecho, lo que me generó, esto no tiene que pasar a todo el mundo, pero al contrario, fue como una cosa más de visión retrospectiva, nada, una conexión con mi viejo también, que se murió en el 2020, y una resignificación de cosas que escuchaba, o de cosas que hago, o que hice. Entonces, diría que está todo más en carne viva a ese nivel, ¿no? No es que me llevó para otro tipo de música a mí o otro tipo de ver, otra forma. Pero sí, me conectó de nuevo, como que me reconectó con algunas cosas musicales que estaban más escondidas, ¿viste? ¿Sos de escucharte? No, escucho mucho los bocetos que hice, cosas que están, ¿viste? Como para a ver en qué anda esto, esto era así. Después de los discos, nada, o sea, pero no, jamás. No. Al principio dijiste que ni de reincidentes, ni claro, nada. Al principio dijiste que con Pequeña Orquesta ya empezaban a laburar de esto, a ensayar horas y horas. Sí. Actualmente las bandas no hacen eso. No. Ensayan para un vivo y listo. Para un disco ya está. Sí. Nosotros como todas las semanas. Como teniendo pibes de 30 años, ¿no? De 30 y pico en tu banda. ¿Cómo fusionan eso también? Y bueno, mira, sí, a Gaby le encanta la idea de ensayar lo más posible, o sea que le gusta, es como chapado a la antigua en ese sentido. Y después nosotros somos grandes, digamos, tocar, ensayar. Mika estaba más en una forma de trabajo que también tocaba con otras bandas, iba, viste, a grabar cosas y que yo muy acostumbrada venía también a eso, a que grababan un disco y después se presentaba una vez y a lo mejor tocaban 2 o 3 veces más. Como un sesionista, claro. Sí, o formaba parte, las bandas, viste, también como son bandas que se juntan para tocar, sigue siendo la misma banda, que acompañan a un compositor o lo que fuere, o la misma banda, pero sí, no está tan... no sé, desapareció un poco eso del ensayo como la actividad en sí. Y para mí es como lo contrario, si no tocamos no pasa nada. O sea,
De hecho, el otro día nos volvimos a encontrar porque Santiago, el negro tuvo que viajar por laburo a Europa y estuvimos 3, 4 semanas sin ensayar y nos encontramos en la puerta de la sala. Todavía no había llegado el negro y estábamos los otros 3 angustiados, que ya me pasó, estoy para el lado. No, y yo, pero sabés. Bueno, y al ratito estábamos, viste, me volví, fueron 2 horas y volví otra vez con la vida feliz. O sea, porque es eso lo que decíamos del sentido. Bueno, hay algo de las formas de hacer las cosas ahora, de cómo uno se vincula, de cómo son desde las relaciones laborales hasta la relación de uno con el trabajo o con la actividad que le gusta, que es muy alienante, ¿viste? Entonces, yo creo que uno está cansado de tratar de darle sentido a cosas que son imposibles de darle sentido. O sea, ¿cómo de tener sentido estar boludeando en Instagram para que vengan a verte? O sea, no tengo ganas de hacer eso, ¿viste? Me encuentro, no, pero vos tenés que hacer un videíto todos los días, ¿viste? O algo. ¿Qué? Pero no tengo ganas. No lo voy a hacer, ¿no? O sea, porque me hace peor eso. No es que tengo ganas, ese tiempo me gustaría estar ensayando. Pero bueno, se puede. Estamos ensayando una vez por semana. ¿Te gustaría ensayar más? En una época mi condición para formar la banda era mínimo 2 veces. Ahora era imposible, ni yo podría. ¿Y disfrutás más tocar, ensayar, grabar? Es distinto. El ensayo me gusta mucho. Grabo mucho yo en casa. El momento de grabar en sí, un disco que se grabás, ¿viste? Sí, está bueno. Puede estar bueno o no. En general es poco tiempo, porque tampoco uno tiene tanta plata para estar un mes en el estudio. Así que bueno, y los shows sí, están buenos. Ahora disfruto más que en otra época. Y me gusta. El otro día tocábamos después de mucho tiempo, estuvo buenísimo. La verdad que sí. ¿Estáis sintiendo esos nervios, ansiedad, no sé, sí, vértigo? Sí, total. Pero mejor. En otra época me enfermaba. Siempre. ¿Y sentís que ya la gente dice, che, qué mala onda como decías que al principio? No. Pero también antes teníamos una actitud medio, viste, no parecíamos. Después hubo un momento de la banda que eso, de pequeña orquesta, que empezó a ser más compartido con el público cuando estuvo banda ancha, cuando armamos eso, después los primeros viajes a Europa y eso, como que salíamos a tocar entre la gente. Bueno, empezó a haber algo un poquito más amable en ese sentido. Pero éramos medio... Antes que me olvide, ¿los trajes en pequeña orquesta cómo surgió? Surgieron se casó Fernando Marcer cuando, no sé qué, habrá sido en el 92, 93, no me acuerdo, pero muy al principio de la banda. Y nosotros tocábamos muy seguido en La Luna, este bar mítico, que era también un lugar de rock mugriento y alucinante, ¿viste? Y entonces se casó, hizo la fiesta ahí. Entonces, nada, estábamos de traje porque habíamos ido al casamiento y tocamos en el mismo lugar que tocábamos siempre con el traje. Y hubo algo de esa cosa corrida del lugar que estábamos eso, en el lugar en que habitualmente era lo contrario, básicamente. Entonces, eso fue primero, como tocábamos en el, ¿cómo se llamaba? Dijule, todos lugares que era un sótano con un caño que perdía agua, ¿viste? Era todo un desastre. Y estar de traje impecable, porque aparte era un traje impecable, generaba un contraste interesante. Y a nosotros mismos nos dimos cuenta que nos generaba algo, ¿viste? Eso. Ponerse el traje para ir a tocar. Y eso después lo sostuvimos más desde ese lado, que es la ropa de laburo. Y le daba al show, a la previa, un rito que completaba una mística interna también, ¿viste? Que iba creando una mística interna y lo hablábamos medio, no tan seriamente a esto, pero empezó a pasar, digamos. Yo me planchaba la camisa y era un momento, durante muchos años, ¿viste? Antes del show, plancharse la camisa.
me acuerdo ahora y me parece alucinante, porque no está más ese tiempo, no, es medio como ridículo, era ridículo, sin duda, pero... pero bueno, después terminó siendo eso. Y también estaba un poco ligado, a nosotros nos gustaba mucho Nick Cave y toda esa cosa también dark de traje. Y bueno, sé yo, sí, estaba eso que influyó seguramente en esa elección. Pero la verdad es que terminó siendo eso, ¿viste? Más un rito interno. De hecho, cuando grabamos el disco Pequeña Orquesta, fuimos de traje. Y fue alucinante, porque está bien que iban a sacar fotos, pero también estuvo buenísimo, porque... no deja de ser una ficción que uno va montando, ¿no? Para uno mismo también. Ese momento de la canción es armar un pedacito de fantasía, no sé. Hablaste de esto de una construcción de un cierto mito. No sé si es un montón decirlo, pero ¿sentiste alguna vez que Pequeña Orquesta formó parte de cierto mito musical argentino, de culto? No sé cómo decirlo tampoco. Cierto lugar, esto del under de pre-Cromañón, hablando, ¿sí? 90s. Sí, éramos parte, yo no sé muy bien. Sí, hubo como 2 etapas. Toda esa primera etapa, sí, creo que formamos parte. No sé si éramos muy influyentes en ese momento de otras bandas o de otros pibes que estaban comenzando. Yo no creo que haya pasado eso. Sí éramos parte de algo bastante de época, del under, que era muy experimental en cuanto a todo, ¿no? Y había algo en el escenario, y lo que hacíamos en una época, otro hermano de Juan, Julián Ferreira, que es filósofo, que yo en ese momento era más chico que nosotros, pero escribía muy bien, y ahí en La Luna nosotros tocábamos y él se ponía en una mesita en el escenario con una máquina de escribir y escribía escritura automática. Durante todo el show escribía. Si vos ibas al show siguiente, él te daba un fanzine donde estaba lo que había escrito la otra vez. Eso era alucinante. O sea, ahora pienso, está buenísimo. Eso es, ¿viste? Eso es lo interesante. Entonces, no sé cuánto influíamos en otros músicos, qué sé yo, aunque sí, ¿viste? Nosotros nos gustaba mucho Dios, por ejemplo, la banda. Y bueno, sí, te vas viendo con otro y vas sacando ideas y compartís algunas cosas. Después sí, en el año 2000 más o menos, que empezamos de ahí con lo del Club del Vino y con Pequeña Orquesta Reincidentes, y salió una nota en Clarín muy buena, en Clarín o en Página, o no sé, no me acuerdo cuál fue creo que en Clarín, que definió después, que se empezara a llenar, porque esas cosas son rarísimas, ¿viste? También veníamos tocando hacía 10 años. Y ahí, bueno, empezó a haber otro estado, que es un estado más público, a pesar de que no nos pasaban por radio. Pero yo, por ejemplo, apareció la idea del tango y qué sé yo, y mi viejo, que era ultra tanguero, fanático, no, las discusiones, ¿viste? Se enojaba y me decía, pero por favor, ¿por qué es tango? Digo, yo no digo que es tango, no me digas a mí, ¿qué querés que haga? Pero claro, entiendo, pero, ¿viste? Ahí cuando empezaron ciertas confusiones, que son buenísimas, porque aparte salía una nota y después todos repetían lo mismo, bueno. Y mi viejo tenía durante muchos años una mesa de los sábados en Rosario de tangueros, viejos tangueros, que era un descontrol, porque iban al mediodía y se quedaban hasta las 6 de la tarde. Y yo he presenciado discusiones, pero así parado, usted no me va a decir. Y era la fecha de grabación de un tango. ¿Qué importa, por favor? Pero bueno, sí importa, está bien, eso es, está bien. Pero no está más eso. No está más, no. Pero bueno, entonces, digamos, te lo pongo como ejemplo porque empezaron a pasar otras cosas. Había gente que prestaba atención porque, ¿viste? Después ahí, justo hablaba con él, que mi tío es Quique Pessoa, que es locutor de radio. Que está en Córdoba. Está en Córdoba, hace radio desde allá. Pero la otra vez le contaba y él no podía creer, porque es muy grosso, muy zarpado. Y en un momento, claro, nos iba muy bien y él estaba en radio municipal, ¿viste? En ese momento se llamaba Radio Municipal todavía. Que estaba en el Centro Cultural San Martín. Que aparte había piano y era buenísima esa radio. Así que un día nos invitó a tocar, pero, ¿viste? Ya había mucha prensa
Y él siempre, sabe mucho de música y le gusta mucho la música popular grosa, muy bien tocada y qué sé yo. Y siempre me vio a mí como, ¿qué va a hacer? Pero entonces, bueno, fuimos a tocar y entonces habíamos armado como eso, alrededor del piano, los instrumentos, y un estudio muy grande. Entonces él, entre tema y tema, viene y dice, ¿cómo es que ustedes, sin ser buenos músicos, hacen buena música? La puta que te parió. Pero que tenía que ver con eso. O sea, está bueno, pero ¿de dónde viene esto? Y por suerte estaba Rodrigo Guerra, Muhammad, que era más rápido que todos, y le dijo, y bueno, ¿viste cómo es esto? Vos no sos un buen conductor y el programa como que va. Pero bueno. No, pero digo que ahí sí me parece que hubo otra mirada sobre el grupo de distintos lados. Algunos habrán empezado a tener bronca, otros empezó a ver comentarios de otros músicos, ¿viste? Ahora justo nos reencontramos con comentarios del Indio Solari y de Sky, ¿viste? Que eran muy alucinantes. Y nosotros estábamos muy en otro palo, pero también, digamos, por ejemplo, bueno, del grupo, a mí, yo no seguía Los Redondos, pero algunos un poco más sí. Me gustaban algunas cosas, qué sé yo, pero lo que sí habían sido un faro en cuanto a la independencia, Sí. por ejemplo. Eso era como, se podía hacer porque ellos lo habían hecho y bueno, no. Pero bueno, empiezan a pasar todo ese tipo de cosas. Y ahí sí, después aparecen Mil Hijos y los relacionan con nosotros, que en realidad el primer disco lo grabó con nosotros, lo grababan ellos con nosotros, entonces también sonaba bastante parecido, pero bueno, era otra cosa, también otra forma de trabajo, pero está bien, había algo de sonoridades, de instrumentación que estaba por ahí más habilitado, pero no sé, yo creo que ellos hubieran hecho a lo mejor algo parecido. Y después sí, creo a mí lo que más me gustó en general es lo que pasó con la gente, que eso sí te enterás mucho después. En algún momento, todavía estábamos tocando, sí, había un pibe que escribió que tenía una hijita y escuchaban tal canción y se levantaban a escuchar. Bueno, cuando nos empezamos a enterar que formábamos parte de la vida de algunas personas, como otros músicos y otra música había formado parte de nuestra vida, eso ahí cierra ese círculo y decís, bueno, ok, esto está bien. Lo otro, bueno, qué sé yo. Había ahí cierta movida musical en el under, pre-Cromañón, que ahí un poco estalló con Cromañón, y que hablando acá con diferentes artistas, post pandemia, no sé, volvió a surgir algo en el público, pero tal vez distinto de, che, tengo que estar acá, aunque no sé quiénes son, pero tengo que estar para la foto, para lo que sea, que antes en los 90 no era eso, era, vamos a disfrutar esto, había bueno, también un tema de guita, que ahora se hace imposible ir a ciertos shows, pero es esta constancia post pandemia de vamos a todos lados, no importa con quién. Sí. Vamos a los Fito, vamos a exigirle que toque lo que nosotros queremos. Sí. ¿Cómo ves eso ahora que estás volviendo a tocar? Esa comparación en los públicos. No lo sé. La verdad, yo creo que, bueno, hay mucha gente yendo a ver muchos shows multitudinarios. Después todo el mundillo de la música común, digamos, de las bandas que están tocando, los solistas, los compositores, los cantautores, están muy quietos para mí, digamos. Está quieto porque está esto que decías, que está pasando por otro lado la cuestión, ¿viste? No sé. Y no hay... Eso hace que esté todo un poco más parado, porque no hay plata. O sea, no hay plata, no está la plata mínima para que funcione funcionen las bandas. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos encantaría con el viento tener un manager. ¿Pero de qué? ¿Un manager de qué? ¿Qué va? ¿Cómo hacemos? O sea, sí, podría ser, bueno, todo lo que entre, llévatelo, y mientras nos divertimos nosotros, pero deja de tener un poco de sentido, ¿viste? Entonces, me parece que lo que la forma en la que se hacía música en otro momento era diferente a la que es ahora, y ahora no se sabe para dónde va a ir eso.
Del mismo modo que nadie escucha los discos enteros, no se va a ver bandas como salida, no es esa la salida. No digo ir a ver a Fito. Salís y vas a ver una banda, como era antes. Tampoco la gente va al cine cuando sale. O sea, por eso cambiaron muchas cosas. No sé para dónde va a ir. El otro día tocamos, teníamos poquito tiempo, el negro se iba de viaje, entonces dijimos, bueno, hagamos un lugar chiquito, porque así no tenemos que hacer todo el lío de, a ver, por favor, por dónde difundir para que la gente se entere, porque aparte es eso, no está funcionando la difusión de manera automática. Y al final, nada, un lugar que es como, estaría bien con 40 personas, fueron 100 personas. Estuvo buenísimo. Pero no es que, decimos, ok, entonces ahora, ahora vamos a tocar de nuevo en un lugar para 50, por la duda. Pero sobre todo para no meternos esa presión de que entonces lo que estás haciendo es una pyme de promoción y no sé qué. No, ¿viste? ¿Cómo? No se puede, porque no está aparte la plata para hacer eso. Con Reincidentes teníamos varios kiosquitos de ingresos, porque eran los shows, lo que cobrabas por los discos vendidos si los tenía algún sello, los discos que vendías en los shows, si hacías una música para algo, lo que cobrabas de Sadaic. Entonces, nosotros durante muchos años mantuvimos un equipo de laburo, de escenario y de manager y demás, que era como si fuéramos una banda profesional, y nos llevábamos una guita. Pero todo eso salía de los shows y los festivales y... entonces teníamos la sala propia, pero realmente ahora nos parece increíble. No nos dábamos cuenta del privilegio que teníamos. Entonces nos íbamos del viernes al mediodía de la sala de ensayo con todo conectado, llegaba el sábado a la noche a la prueba de sonido, no solo ya estaba todo ahí, estaba probado todo. Entonces solamente, a ver, ¿te escuchás? Sí, ok, ya está. Y después nos íbamos, que eso como... En el rock no existe casi nunca, que terminas de tocar y te vas, con todo lo que significa, que estar disponible después de que te encontrás con la gente, te vinieron a ver, qué sé yo, y llegamos el lunes a la mañana a la sala, todo ordenado, listo para tocar, encendías y ya estaba. Y bueno, pero eso era porque había plata para eso, que era solamente tocar, y tocábamos. Eso, claro. Y tocábamos... tocábamos todas las semanas, no hacíamos 2 shows, no éramos un grupo de cumbia, tocábamos una vez por mes, 2 veces, íbamos a La Plata, bueno, se armaba un festival, una cosita. Yo creo que eso ahora es muy difícil. Lo que pasa es que, bueno, entonces, ¿qué? Ahí es donde uno toma la decisión de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Grabamos el disco y no nos juntamos hasta que haya una fecha, como es lo que están haciendo, porque de otra manera no se puede? ¿O ensayemos y vemos? Yo estoy más por por esa idea. Es como, yo ponía el ejemplo sin ser deportista, estar lo más lejos que... pero es como, te juntás a jugar al fútbol cuando hay torneo. Pero no, te juntás a jugar al fútbol. Después si hay torneo, es como una excusa el torneo para juntarse a jugar, me parece, ¿viste? Pero bueno... Yo no sé si el problema no es el público, digamos. Yo tampoco voy a ver bandas. Cambió de esa forma, ¿viste? Entonces es un enigma de cómo hacer para seguir. ¿Cómo hacemos? Nosotros y la cantidad de pibes que son muy grosos aparte, ¿viste? Que estudiaron un montón, que están estudiando, estudian producción, hacen cosas tremendas. Hay toda una beta más urbana, qué sé yo, pero también sigue pasando lo mismo, que son emergentes, algunos. Después la guita que entra por streaming y eso es nada, directamente. No sé qué decir. Lo hablamos con Mansa cuando vino acá, que no sé si ustedes llegaron, cuando el gobierno de la ciudad hacía estos recitales en el San Martín por $1, sí, que había una movida cultural importante, sí, también con Tellerman, que tenía un poco ahí sus negocios en otras tiendas, sí, pero ahora no existe nada a nivel cultural en la ciudad, nada. Y eso era, todavía empezaba el macrismo y existía eso. No, y Tellerman, nosotros
hicimos un ciclo en la trastienda y no pudimos tocar nunca más porque fue de pop art, ¿viste? Claro. Entonces, es rarísimo eso. No sé. No, si no hay, bueno, yo, digamos, no me quiero pelear porque vivo pensando, peleando las cosas y estoy tratando de ser amable. Pero, o sea, viste, me siento como mi viejo protestando por todo, ¿ves? Las cosas, hasta que lo parió, ¿viste? No sé, bueno, estoy tratando de asumir, bueno, las cosas son de otro modo, ¿qué hacemos? Justo antes de que naciera Coco, me armé un ciclo que ahora espero poder retomar, un ciclo de canciones que yo hacía mucho que no tocaba el piano, entonces armé un ciclo que yo tocaba el piano y invitaba a otro músico una vez por semana. Entonces, ahí estuve 2 meses y pico, que estuvo buenísimo. Espero poder retomar eso. Entonces también, sin ambición, o sea, con 25 o 30 personas funciona, pero lo que empezó a pasar fue que después se sabía que estaba ese lugar para ir, que había algo, y está el barcito, lo hicimos en Hasta Trilce, que está el barcito, bueno. Y era un miércoles, y a mí eso me gusta, porque esas cosas pueden ser, porque también hay mucha gente como yo que querría ir a esas cosas, ¿viste? Así que bueno, veremos para dónde va. Es un panorama medio aterrador todo. Es muy difícil no hacer ninguna mención a la situación general. Ya ni económica, digo. Ujú. O sea, como... La batalla cultural. Sí. Es que ni siquiera es eso, ¿viste? No sé, para mí es más... No sé qué, no sé cómo definirlo, pero es muy, muy terrible, me parece, lo que está ocurriendo. Me acuerdo discusiones con amigos en otra época, con posturas más radicalizadas sobre lo que pasaba en el gobierno de Cristina, lo que pasaba en esa época. No, porque en realidad al final son cerrados. Bueno, yo decía, mirá que esto, o sea, todo esto tardó, las cosas buenas, habrá cagadas, eso, las cosas buenas se tardó un montón de tiempo. Se tardó un montón de tiempo. Y se tiran abajo así. No, sí, y ocurrió, porque no hubo forma de reaccionar, ¿viste? Y ahora la sensación que tengo es que otra vez va a ser muy difícil reconstruir ciertas cosas. No sé cómo se hace, no sé. Y también estoy pensando por primera vez en ese futuro del que yo no iba a ser parte, pero ahora sí está mi hijo. Porque decís, bueno, qué sé yo, los 70 chupa todo un huevo, supongo. O me voy a enojar igual con lo que haya, no importa. O sea, voy a tratar de pasarla bien y qué sé yo, pero la verdad es que es la primera vez que tengo esa sensación de, ay, qué feo época, qué feo lo que va a tocar vivir. ¿Pensaste en irte alguna vez? ¿En este Para mí tiempo? no hay a dónde ir. Para mí no hay a dónde ir realmente. No creo que sea un problema de Argentina. Nunca me gustó la idea de irme a otro lado. Tuve una oportunidad de ir a Irlanda en un momento, pero no. Había vivido ahí unos meses y después me ofrecieron ahí laburar y demás. Pero no sé. La veo más por el lado de Córdoba, que es lo que están haciendo todos, pero tampoco es que, viste, Córdoba es un problema también. O sea, el interior está buenísimo, yo soy de Rosario, pero es un problema también. O sea, hay cosas que son tremendas, como en todos lados. Pero por eso, no sé si es cuestión de irse a algún lado. Irse me imagino por eso, como aislarse. Pero bueno, tampoco es la cosa. Y más pensando en un pibe, no sé si está tan bueno. No sé, estamos, por lo menos, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo nos desmovilizamos con la gente cercana, los amigos mismos, que antes teníamos discusiones acaloradas y
y comprometidas en el sentido de como creyendo que estábamos construyendo, ¿viste? O cuidando que no se destruyera o lo que fuera. Ahora no sé, yo estoy bastante sorprendido, no sé qué opinar, ¿viste? Y hay tantas cosas para opinar que también es un poco, te tiran esto, te tiran lo otro. Hay tantas opiniones, este es el problema, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y yo por eso, la verdad que te digo, no tengo idea, no sé. Lo único que me pasa es eso. Y lo único que pienso es, bueno, voy a tratar de construir las cosas que aún puedo construir de la manera que me gustaría que sean. Pero como para dejar esas puertas abiertas, ¿viste? Pero es difícil. No sé, no es... Es lo que hablábamos del público. Bueno, uno puede tener una idea, pero después hay que sostenerlo, ¿viste? El otro día estuve en una reunión de la carrera de la UNSAM y los pibes decían... En la reunión había algunos alumnos y ahí se organizan cosas muy interesantes, como pequeños festivalitos de cine que vienen los directores y es difícil traerlo y después no hay nadie, hay 3 pibes. O 3, hay público, no hay, está buenísimo el cine, el lugar, la película, está todo bárbaro. Y entonces estábamos viendo a ver qué pasa. Y ellos mismos decían, bueno, a fin de año hicimos un asado del grupo, de una de las camadas. Se confirmaron y vinieron la mitad de los confirmados, pero no vinieron de los que avisaron, sino al asado no vinieron. Entonces es muy impredecible. Y me molesta mucho eso, que está todo muy entre el desánimo y el enojo y la angustia. Hay poca alegría. No sé, hay pocos lugares de alegría. Que no sean de descarga, porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, bueno, sí, anda a la cancha y descarga, no sé, puede ser. Pero lo otro es lo que falta un poquito, ese salir con... Que la calle está linda porque están pasando cosas lindas, ¿viste? No sé. Sí, no, marcha de la educación, pero hasta ahí, Sí, porque hubo una regla que no conviene. No sé, en el macrismo el 2x1, que sirvió para frenar. sí. Y ahora, si la primera marcha de educación sirvió, la primera marcha antifascista, pero después nada, quedó ahí. Terminan siendo como fusibles, ¿viste? Nada más. Es difícil. Y Bueno. musicalmente, a la hora de componer en esta época, te cuesta, tenés que llegar a fin de mes. Sí, digamos, No sé, te diría que ahora me está atravesando, a ese nivel me está atravesando más el problema de tiempo con mi hijo que otra cosa, ¿viste? Después tengo tiempo porque laburo, hay poco de cosas extras, ¿viste? Yo doy clases y demás, pero la cuestión del cine está muy parada y demás, entonces tendría tiempo. Así que, no, eso no creo que influyera. De hecho, en general, cuando las cosas apremian, uno compone, ¿viste? También hay una incomodidad que en general es fértil. Después, ¿viste? Uno se pregunta, bueno, che, ahora, ¿tiene que haber alguna marca en lo que yo hago de lo que está pasando que es tan terrible? Y yo nunca pensé así, pero bueno, me parece que se juega más en qué cosas haces, de qué modo las haces. O sea, por eso, armar o crear desde digamos, lo más sinceramente posible, y que la ideología se juegue, en todo caso, en cómo haces las cosas. Siempre para mí fue un cuco que lo que haces lo escuche el que piensa absolutamente, o sea, no sé, te llena de nazis el show. Bueno,
¿qué pasa? Porque ¿por dónde pasa eso? ¿Viste? Que puede ocurrir. Pero yo creo que por eso, si uno está haciendo las cosas de determinada manera, es porque están sostenidas por una forma de pensar, ¿viste? Y no es necesario decir, miré la concha, no sé, no. La denuncia, en todo caso, pasa por otros lados, ¿no? No, igual sí. también pasan bandas que son abiertamente de determinada ideología, que lo escucha de otra ideología y dice, che, pero no entendiste nada de la letra. Es como... Sí, pero por eso, pero a mí no me gusta que se juegue tanto ahí en mí, ¿eh? No digo Sí, que sí. está bien también, lo otro está buenísimo. Yo nunca, no es ni fue el motor, ¿viste? Sí, la forma de hacerla, la forma de mover eso, o sea, por dónde, cómo, qué sí, qué no. Durante muchos años nos marcó el camino mucho más el no que el sí en la banda, ¿viste? Que bueno, eso es importante. Como el suplemento de página 12 y de Clarín. Sí, Claro. y sí. Retomando un poco a lo que veníamos hablando de la charla de que tuviste que cambiar la forma de composición, que no tuviste, la cambiaste, que empezaste vos con el acordeón y el piano, pasaste a la guitarra. Sí. ¿Qué encontraste en la guitarra otra vez? ¿Qué abandonaste? No, la guitarra es más parecida al acordeón en el o sea, todavía mejor, pero bueno, es parecido al acordeón en el sentido que es bastante directo, está muy conectado con el cuerpo. El piano tiene, el piano eléctrico es una máquina que mueve unos sensores y después eso no sé, es como, está muy mediado por otra cosa. Un piano acústico está bueno porque ahí sí tenés el peso de la tecla real, es un martillo, pero bueno, hay una intermediación entre el instrumento y la cuerda. Acá estás en la cuerda, ¿viste? Es algo y mueve un amplificador que es eléctrico y todo es analógico en ese sentido, es como, no sé, muy orgánico. Y el acordeón también es medio como respirado, ¿viste? En ese sentido la guitarra me gusta, soy malísimo, entonces puteo porque pifio, me gustaría hacer más cosas de las que puedo, pero bueno, con lo que puedo busco ahí cositas, ¿viste? Y trato de no joder tanto en la banda, que se pueda armar, por suerte está Santiago siempre. Pero lo que me da es eso, es como más ingenuidad al componer, como un poco más limpio de cosas más estructuradas. Me limita un poco, pero bueno, sí. Y a la hora de las letras, ¿cambiaste a lo largo de los años? ¿Te obsesionan algunas cosas que ya no? Lo que no cambió a lo largo de los años es la dificultad y el malestar que me produce. Pero a la vez me encanta. Pero la escritura siempre fue ardua, ¿viste? Y hago siempre la música primero, entonces después tengo muchas cosas escritas que nunca fueron canciones porque tampoco no me gusta mucho. Cuando empiezo a componer desde la letra me cuesta bastante. Hay veces que pude adaptar cosas, pero siempre está primero la melodía y una idea. Yo medio improviso le digo un wash and wear, como una especie de inglés, español, algunas palabras y se va armando ahí la melodía. Y después se va depositando algo de algún sentido y bueno, va apareciendo. Pero en general no escribo a partir de una idea, al revés. Es como que hay algunas frasecitas y de ahí aparecen, le voy siguiendo el rastro. Y hay muchas veces que no termino entendiendo qué es lo que dice la letra, en serio, ¿eh? Y me gustan esas, porque a la vez siento que cierran formalmente. A mí me encanta. Porque me parece que en la creación artística uno está trabajando siempre sobre la forma y lo que tiene que funcionar es esa forma, ¿no? Como después lo otro se rellena de sentido que va a ir variando y demás, pero formalmente tiene que estar bien, bien no en el sentido de una forma única, sino que tenga la lógica interna que la sostiene, ¿no? ¿De escritura alguna vez tomaste clases, hiciste talleres? ¿De escritura? Sí. Hice muy poquito, sí, hice algo, pero poco. ¿Es algo que te llama, que no te llama, que nunca preferiste lo musical tal vez? Sí, no sé bien por qué.
Ahora de grande me hubiera encantado hacer la carrera esta de escritura creativa o qué sé yo. Arte de la escritura, la estoy haciendo. La estás haciendo, sí, que es hermosa esa carrera. Y me gusta escribir, me gusta mucho leer, leo mucho. Me gusta escribir, tengo algunos cuentitos, pero más que nada son, sí, como poemitas narrativos o algunas cosas. Pero me gusta, siempre escribo un poco, ¿viste? Pero no, la verdad es que nunca no me metí a estudiar nada. Hice algunos talleres cortitos. Y después sí, hay veces que estoy escribiendo más. Empecé como una especie de novela. No sé si novela. Son más vale como cuentos interrelacionados. Que está ahí también, porque después es eso. Todo quedó como en un compás de espera. Pero me gusta. ¿Te gustaría eso, profundizar? Sí, me encantaría. ¿Y publicar algún día? Sí. Sí, sí. Primero lo otro en principio. Lo que pasa es que, o sea, si supiera que se va a publicar, Claro. eso te ayuda. Siempre esas cosas se Sí, sí, organizan sí, claro, en el laburo, ¿viste? Pero otro día también, hablando con un amigo que escribe muy bien y escribe mucho, y no publica. Y me dice, ¿para qué? Le digo, pero porque ahí se completa. Ahí se completa. Ahí está bien que estés participando. Y en ese sentido sí, me parece que hay que estar editando cosas, sacar canciones, mostrar lo que uno hace, ¿eh? Ponerlo en juego con el resto de las cosas, ser parte, porque siempre resuena algo, ¿viste? ¿Cómo te llevas con esto de tener que publicar singles todo el tiempo, mostrar algo todo el tiempo? No tenemos que publicar singles todo el tiempo, de hecho los 2 discos los publicamos, hicimos un adelantito, pero después publicamos los discos. Y ahora no sé qué vamos a hacer porque del disco este que estaba grabado, tenemos un par de temas mezclados, uno que nos gusta más que el otro, como mezcla, y después ya estamos tocando los distintos el resto. Entonces tenemos ganas de grabar de nuevo. Pero sí, qué sé yo, eso también, son épocas, ¿viste? Yo estaba muy con la idea del disco y que en realidad nunca, Lunes tampoco tiene una unidad, es un rejunte de temas. Sí. Pero es un disco, ¿viste? Entonces, bueno, tampoco... 16 canciones también. Sí, claro, qué sé yo. Después los dos, Escasa y En Silencio, sí tienen cada uno una entidad, ¿viste? Pero no están compuestos como una unidad artística. Pero sí tienen un poquito más, son más chicos, son más... Y ahora se está yendo un poco para otro lado y no sé, habría que ver ahí qué pasa. Pero medio que empezó todo con singles, ¿no? La historia de las canciones pop, rock. Pero después singles. se escuchaban los discos y ahora ya no se escuchan. Sí, pero digo que la idea de álbum justamente era recolectar claro. esos singles. En estos años estuviste tocando con Verónica. Sí. ¿Cómo es tocar para alguien y no ser vos el referente ahí, el que organiza, el que... Mira, en realidad con Vero laburé muchos años, así como taller, entonces me conozco sus cosas, su forma de laburar y qué sé yo, con lo cual es casi como, no sé, es muy simple porque nos conocemos mucho, ¿viste? Entonces hay mucha confianza también, ella confía mucho y me puede decir cualquier cosa y yo también en ella y eso. Y el disco también producir el disco de ella estuvo bueno porque sabía que había que ir buscando también como con la mínima intervención y creo que funcionó, que está bien, ¿viste? Pero sí, me encanta. Acompañar y ya. Sí, de hecho me gustaría un poco más hacerlo. No, lo hice muy poquito. Pero sí, es un lugar interesante. Un lugar interesante. Para cerrar, hace unos años te leí decir que te obsesionaba lo siniestro. Sí. Hoy en día, ¿cómo estás con lo siniestro, con esto que te saca del lugar, lo inesperado? Y estuve bastante enganchado de nuevo porque hicimos, dijo. Hizo una obra mi compañera Maggie, que estrenó ahora estuvo unos meses ahí en el Teatro Cairós, que se llamaba ¿Quieres conocerme? Ella escribió una obra y la dirigió y yo estuve laburando con ella en las ideas y hice la música y qué sé yo. Que estaba muy, muy centrada en esta idea, ¿no? Sí,
Me gusta todo eso. Ella me carga porque me dice que en mis canciones siempre está como la idea del umbral, ¿viste? La cosa. Y sí, me interesa mucho el entre. Lo que pasa entre una cosa y otra. Una vez leí algo que no sé de quién es. Yo no me acuerdo si está relacionado con lo de Hoa Q o... Bueno, que hay algo que pasa en el momento en que la mano levanta el martillo y ya está empezando a bajar, pero todavía no empezó a bajar. Hay un instante que todavía no ocurrió, pero ya va a ocurrir. Ese momento, el doblez de las cosas, ¿no? Eso me gusta. En una época hablábamos mucho en Reincidentes de las capas de pintura también, ¿no? De las cosas que están por debajo. Y ahora en la carrera de cine laburamos un poco eso. Desde el sonido tiene mucho que ver con lo siniestro por esta cosa de no poder, si no podés identificar algo, es muy, muy aterrador en el sentido de eso. Pero me gusta mucho la idea de lo siniestro como lo mínimamente corrido de lo cotidiano, ¿viste? No me gusta. En una época me gustaban las películas de terror y eso, pero ciencia ficción me gusta. Pero el terror así, no, sangriento y eso no. Me gusta más lo otro, lo que es como... Bueno, David Lynch, básicamente. Una cosa de... No me acuerdo, en uno de los capítulos de Twin Peaks, que miran como a un vértice ahí del techo y hay como un zumbido y nada más. Y lo perciben, ¿no? Esa otra cosa que está... Bueno, eso me interesa. No sé, Guillermo, gracias por la charla. Bueno, no, gracias a vos. Espero que la hayas Sí, disfrutado, muchísimo. Sí, divino. Bueno, gracias, Juan.